Muchas gracias por acompañarnos en este especial del día de hoy. Recuerden que también con este video estamos iniciando una línea en los podcasts de las charlas, que es una línea específicamente que tiene que ver con pues retomando la vida y hablar de VIH. Si tienen como alguna cuestión, alguna sugerencia para estos temas o para cualquier otro, pues lo pueden dejar en los comentarios. Bienvenidos al especial Hablemos de VIH, conmemorando el Día Mundial de los Esfuerzos y las Acciones ante el VIH-Sida. Pues para iniciar con este episodio y para que también conozcan a los participantes del día de hoy, vamos a hacer una pequeña dinámica de la presentación y con esto pues vamos a tener como una primera pregunta. Esta pregunta es: ¿por qué estás aquí hoy y cuál es tu relación o interés con el tema? Hola, soy Joseph y soy una persona que vive con VIH desde hace 11 años y creo que me gustaría aquí compartir mi experiencia en la cual he tenido respuesta y también negación en algunos asuntos que vamos a hablar ahorita. Pues yo no vivo con VIH, pero pues siempre se ha visto, me he visto cercano a casos con, a través de relaciones, a través de amistades, y pues creo que es muy importante que abramos el tema, sobre todo para hacerlo más amistoso para el público en general y que pues más gente se pueda empezar a cuestionar su situación o que pues se acerque más al tema. ¿Y tu nombre es? Mi nombre es Jonathan. Mi nombre es Arturo y pues estoy aquí hoy porque tengo un interés especial con este tema. Mi relación con el tema es que yo vivo con VIH desde el 2020. Tuve el diagnóstico justo a inicios de la pandemia. Me tocó pasar el proceso de la pandemia también como descubriendo cómo era esta cuestión de pues vivir con VIH. Y pues a partir de ahí me he interesado más porque he descubierto que antes de eso pues lo ignoraba por completo, ¿no? Y creo que hay muchas cosas que podemos hacer al respecto, así es que ese es el por qué estoy aquí hoy, como tratando de hacer un poco más al respecto, y esa es como mi relación con el tema. Hola, mi nombre es Lucio y estoy aquí porque, bueno, obviamente estamos dentro del ambiente y dentro del ambiente pues no nos deja ser ajenos a este tema. Dos de mis mejores amigos fallecieron a causa de esta enfermedad y que a pesar de que hay muchísima información, también hay mucha desinformación. Entonces, creo que por eso es importante tomar estos temas cada año para concientizar a todos nosotros. Hola, soy Antonio. Pues bueno, por parte del interés que tengo, no solamente es el cultivarme, el tener la retroalimentación por parte del equipo, sino que más bien el llevar esta información, no solamente como mi familia, a mis sobrinas que ya son mayores de edad, que ya tengan pues posiblemente alguna actividad, ya tengan actividad sexual, sino que también como tanto amigos, que es muy difícil o es todavía un tabú, todavía hablar del VIH o hablar de una enfermedad de transmisión sexual, que a lo mejor entre los padres no llegan a transmitirla de manera correcta, y qué mejor que entre amigos el cultivarse y dar ese tipo de retroalimentación. ¿Qué tal? Soy Roberto. Estoy el día de hoy aquí en la charla para que se difunda más este tema de VIH, porque realmente uno pensaría que ya saben todo de VIH o conocen, pero afuera hay mucho desconocimiento, digo. De hecho hay gente que no tiene ni el diagnóstico, justamente por temor, por desconocimiento, o aún piensa todavía que es como sentencia de muerte, por eso no lo hace. Y pues mi relación con el VIH es que yo llevo viviendo con VIH con 10 años, un poquito más. Y bueno, cuando yo tuve el diagnóstico, pues no sabía nada del tema, nada. Y me gustaría que, digamos, se empezara a normalizar el tema para que se empiece a hablar y la gente conozca. Hola, mi nombre es Diego, ya me han visto en otros episodios, así que ojalá les guste este. Y para responder la pregunta, la verdad es que, bueno, ya saben que a mí me gusta mucho participar en este tipo de contenidos. ¿Y cómo se relaciona? Pues igual como ya lo mencionaron ellos, formamos parte de la comunidad LGBT y es un tema que nos debería de importar tener conocimiento de él, y ojalá les guste y puedan obtener lo mejor de este capítulo. Hola, yo soy Julio César Cristian, tengo 47 años y la razón por la cual estoy aquí
es justamente pues porque este es un tema con el cual siempre me he visto de cierta manera implicado. En un tiempo a mí no me gustaba mucho hablar como de mi estado serológico, justamente porque creo que esa información es una cuestión que tiene que ver también como con la representación o demás cosas, ¿no? Yo no vivo con VIH, pero eso no me hace como ajeno al tema. He estado trabajando este tema pues por más de 10 años. De cierta manera llegué a este tema de una manera en que yo no sabía que tenía como que empezar a involucrarme en ello. Y fue por una cuestión de una relación que tuve. Y bueno, ya un ex, y él recibió su diagnóstico en ese momento y fue como algo en que empezamos como a vivir juntos los dos. Y ahí también empezó a surgir mi necesidad de llevar como mi práctica profesional hacia esto, ¿no? Entonces sí me veo muy comprometido con ello y por eso es que estoy aquí. Bueno, pues gracias a todos por una vez más por estar, por presentarse y por compartir como su interés en el tema. También pues les quiero platicar un poco de cómo va a ser la dinámica del episodio, también para que allá en casa pues estén enteradas. Y también pues no está de más decir que este video especial, además pues de la conmemoración, es también como una línea que quiere iniciar las charlas de Retomando la Vida, para hacer videos con respecto a hablar de VIH, ¿sale? Entonces, pues, más o menos como vamos a iniciar como esa línea de estos videos, ¿vale? Y la dinámica que vamos a tener es que, bueno, en nuestro primer segmento yo voy a ir haciendo como algunas preguntas, y los que quieran ir participando van a contestar en su testimonio lo que quieran responder. Una vez que la persona termine, le voy a dar como un poco de reflejo de lo que dijo, y posteriormente pues podemos hacer preguntas y la persona se siente cómoda de responder, ¿sale? Bueno, y pues para empezar con el primer tema, yo les quiero platicar que la primera vez que yo recuerdo que tuve como un contacto o tema con las palabras VIH-Sida fue en la secundaria, que unos compañeros se expusieron y a pesar de que yo no sabía o desconocía como del tema, sí recuerdo que ni le estaba entendiendo absolutamente nada, pero porque mis compañeros al exponer tampoco estaban exponiendo absolutamente, o sea, como ellos tampoco entendían absolutamente nada, ¿no? Entre eso y entre un video que se viralizó por ahí de una historia de una quinceañera que en sus 15 años les regalaron un viaje a un barco y se acostó con un muchacho, y entonces el muchacho al otro día le dejó una rosa roja diciéndole que del bienvenido al mundo del SIDA, una cosa así, ¿no? Entonces eso se difundía y todos decían, ay no, ¿cómo crees? No sé qué. Entonces, bueno, pasando como a la pregunta sería, ¿cuál fue tu primer contacto o recuerdo con el tema o las palabras VIH-Sida? Yo, recuerdo que fue en una campaña de VIH en los 90s. Yo creo que para la generación de donde vengo, primero es un tema como de mucha culpa. O sea, como que toda la cultura en los 90s es como de cómo te vas a infectar, ¿no? O sea, si existen preservativos, o bueno, yo lo veía más o menos así en la televisión. Y era una campaña donde veían varios enchufes. Y así, yo me llamo Luis y me metí con tal, y yo soy tal, como me metí con tal, y eran hombres y mujeres, y hasta que uno decía yo tal, tengo VIH, y hacía cortocircuito estos enchufes. Entonces, primero, pues era como ver, o sea, voy a hacer cortocircuito. O sea, sí, claro, o sea, ¿cuál va a ser mi futuro si sé de mi estado? Bueno, lo dije de una manera graciosa. Para alivianar siempre manejo las cosas difíciles con un poco de humor. Y eso fue el primer recuerdo que tengo de eso. Bueno, para mí fue en los 80s. Primero fue la muerte de Freddie Mercury. En ese entonces, bueno, pues lo mostraron en las noticias y fue muy viral, como ahora se dice. Y fue pues los inicios, como quien dice, del auge de la pandemia, ¿no? Y sobre todo, lo llamaban como pandemia, o sí, como una pandemia en ese entonces. Y que todas las personas que tenían esta orientación sexual, pues iban a padecerlo, ¿no? Y pues empezaba a haber muchísimas muertes a través bueno, lo mencionaba los medios, por todas las personas que tenían homosexualidad. En ese entonces era catalogado como una enfermedad o algo muy malo.
Y después salió una película que se llamaba Filadelfia, también muy fuerte. Entonces, donde el protagonista, obviamente al final, si llegaron a ver la película, cuando él está en el juicio, y es una persona pues muy enferma, ¿no? Y me acuerdo que para mí eso me causó un gran trauma, un gran estigma, porque decía que por ejercer mi sexualidad iba a terminar de la misma manera, ¿no? Entonces, eso fue, creo que mi primera impresión del VIH, o mi primera información que yo recibí. La primera vez que yo recuerdo que escuché el término VIH o SIDA fue cuando yo iba como en quinto, sexto de primaria, que en la escuela nos dejaron investigar. Y en aquella época pues fui a una como dependencia pública donde me prestaron un VHS. Quisiera decir un DVD, un Blu-ray, pero no. Un VHS para verlo en la casa y tenía bastante información, no era tan trágica. Obviamente porque ya estaba, digamos, ya había pasado por Secretaría de Salud y lo único que comentaba era como medios de transmisión, como que algunos síntomas que pasaban. Una de las cosas curiosas que pasa conmigo es que como que yo recuerdo que a lo largo de mi infancia y como de la juventud, yo iba teniendo el tema del VIH como esporádico, ¿no? Como dosis esporádicas, que de repente era como de, por ejemplo, ¿no? Lo que mencionaron, Freddie Mercury murió por esto, ¿no? Después algunos programas, no voy a decir que malintencionados, pero sí a lo mejor malinformados o como que mal abordaron el tema, lo desarrollaban o lo asociaban con personajes, ¿no? Personajes de, y lo que tiene, ¿no? No se te vaya a pegar. Entonces siempre estuvo como que así, ¿no? Igual como porque era una persona que, no, desde chiquito, no ejercía, por ejemplo, mi sexualidad, ni la cuestionaba, ni nada, pues era un tema que a lo mejor yo no inmiscuía, ¿no? Pero siempre estuvo ahí. Y después, cuando uno va como que creciendo y teniendo que la parejita y las ganas de besarlo y a lo mejor de pasar a otras cosas que tampoco no las tienes tan claras, pero se volvió a presentar, ¿no? Igual tengo que mencionarlo, de repente hay, por ejemplo, también el porno, ¿no? El porno en esta cuestión de, tú con todo y lo que haces y súper acá el desarrollo y el desempeño. Entonces era como una desinformación, pero no tan consciente, pero al mismo tiempo era como de, ahí está, y de repente se menciona, y de repente no, y va pasando los años. Y una de las figuras o momentos en los que yo sí recuerdo que se abordó y que ya más o menos me explicó un poco más de lo que es el tema a lo largo de la historia fue Madonna. Cuando yo ya me empecé como más como de interesar por ella y a saber, pues con eso viene como su lucha, ¿no? Su forma de hacer activismo, de mencionarlo en sus conciertos. En la mera época de los 90, también desarrollar más el tema o exponerlo, ¿no? Entonces, ese es como uno de los primeros acercamientos que yo tuve. Yo recuerdo que tiene que ver con el porno. En algún punto de los 90 yo me acuerdo que se empezó a incorporar el uso del condón en el porno. Y era como bien interesante porque siempre era como muy visible, ¿no? Que se ponían el condón o que estaba el condón. Aunque hubiera como un acercamiento así de los genitales, pero se notaba, ¿no? Como que estaba ahí el condón. Yo fíjate que yo conocí el VIH-Sida, solamente Sida. O sea, no fue VIH-Sida. Fue SIDA, sí. Esa palabra yo la escuché, pues igual cuando era niño en la secundaria, creo, en la escuela, ¿no? Las enfermedades sexuales, pero donde más me proyectó como el peso que llevaba esta enfermedad fue en un programa muy visto en México, Casos de la Vida Real. Que pasó un caso de una niña que se había picado el dedo con una aguja de su mamá que tenía SIDA o algo, no sé qué era su mamá o la amante de la mamá, ¿no? Algo así. Y bueno, pues en ese entonces, los 90, esa empresa televisiva pues tenía gran peso en México, entonces miles de personas veían ese programa y entonces creo que generó miedo, generó prejuicio, generó pues realmente como si fuera, ándale por portarte mal, ¿no? Por ser una mujer de cascos ligeros, ándale. Entonces, lo proyectaban como ese castigo, por así decirlo, divino. Y yo recuerdo que fue así y también me acuerdo de otros casos que vi en ese mismo programa, pero ya era, el personaje ya era como el transvesti gay, ¿no? Era que ya le dio SIDA, ¿no? Entonces igual, más allá de, obviamente, ellos presentaban una manera cruda, real,
los casos, pero de una manera, pues sí, yo como televidente en ese entonces era así de no manches, o sea, como si soy gay me va a dar SIDA. Entonces sí, sí empezó un poco a tener un poco de temor sobre esa enfermedad, pero mírenme aquí. Después de 10 años. Y eso es el primer contacto que tuve con esto. Hubo un familiar que justamente, el chico pues tenía muchos tatuajes y pues prácticamente pues, era pareja de una de mis tías, que pues ya no está, ¿no? Paz descanse. Pero todo, pues la familia se llenó como con esa idea de decir, ay no, es que este chico pues ya no está con nosotros porque justamente se metió con una y con otra. Y fue por eso que se contagió, ¿no? Entonces todos ese tema duró pues por más de 10 años el decir, retomar y de decir, pues se fue por esto, ¿no? Y pues pues mi prima no, dice, ¿sabes qué? Pues él no falleció por esto. Él le detectaron esto, pero porque justamente pues fue de que se tatuaba y fue con una simple jeringa y con una aguja y así, ¿no? Entonces ya ahorita, en la actualidad, ya mis sobrinas, o sea, porque ven que estoy tatuado y mi mamá al principio así decía, espantaba y decía, seguramente te pusieron el mismo tatuaje, todos los tatuajes que tienes, te lo hicieron con la misma aguja. Y yo así de, no, seguramente, mira, con razón, mira cómo se te hincharon. No, o sea, mi mamá todavía tenía ese emblema o ese tipo en la cabeza que justamente me costó bastante porque el trabajar con ella, desde de decirle qué es el VIH, qué es el SIDA, qué son cada una de las enfermedades, a mis sobrinas, que ahorita que ya tengo una sobrina, la mayor tiene 25 años, entonces es como de que ya desde antes yo las empecé como a cultivar, darle esa educación que no solamente, pues mis hermanas no tuvieron esa educación de saber qué es el VIH y el SIDA. Entonces ya ahorita ya como que se acercan a mí y es como de, oye, ¿qué es esto? Oye, ¿qué es lo otro? Oye, y hasta me preguntan así como de, oye, hasta el lubricante de que, oye, ¿qué puedo utilizar para esto? Oye, ¿qué no puedo utilizar? O sea, sí se acercan mucho conmigo. Entonces, es una manera preventiva. El primer contacto que tenemos es como muy desinformativo, ¿no? Como muy pues desde la ignorancia, desde no saber qué es lo que estamos viendo, pero también el mensaje que están transmitiendo pues tampoco está llegando como de la mejor manera posible, ¿no? O por lo menos como lo conocemos hoy en día, ¿no? Y hoy decimos, pues hoy se vive con VIH, más no que te hayas contagiado o que seas portador, etcétera, ¿no? Entonces creo que, generalizando como un poco las respuestas, creo que es eso, ¿no? Como el mensaje que se transmitía en el momento en el que nosotros lo recibimos, pues ni era el más adecuado y pues tampoco nosotros como entendíamos mucho, ¿no? ¿Cómo siento yo que el VIH está en mi vida? Yo podría pensar que el VIH está en mi vida y yo siempre lo he visto de esa manera, en el decir que tanto puede estar como fuera de mi cuerpo como puede estar dentro de mi cuerpo y nunca desaparece, ¿no? Y así como para todos. En este momento de vida el VIH no está dentro de mi cuerpo, pero eso no significa que no sepa yo que existe, que está presente. Entonces me gustaría que nos pudiéramos compartir, o quienes gusten compartir, qué tan presente está el VIH en su vida. Mi primer contacto con una persona del ambiente gay fue con un doctor, precisamente. Entonces, lo conozco a través de... En ese entonces existía Star Media, no sé si alguno lo llegó a conocer. Pero, afortunadamente él estaba a una cuadra de donde yo vivía, entonces pude salirme y abordar este tema, sobre todo. Y algo que me dijo él cuando yo le pregunté, oye, ¿a ti no te da miedo lo del SIDA? Él me dijo, arrieros somos y en el camino andamos. Lo único que tenemos que hacer es que tenemos que sabernos cuidar. Entonces, nunca nos vamos a quitar el riesgo, pero sí podemos minimizar el riesgo, que es muy diferente. Entonces, eso como que a mí me ayudó muchísimo a minorar mi miedo y por otro lado quitar muchos tapujos o muchos paradigmas que yo traía en mi cabecita por la mala información, porque anteriormente creo que entre lo que les decía que la homosexualidad era catalogada como una enfermedad, uh-huh, y por el lado religioso también algo que era castigante, ¿no? Entonces, pues todo estaba, bueno, al menos yo estaba atiborrado de toda esa información y al tener este tipo de contacto me relajó muchísimo más, porque aparte de una persona que ya tenía 10 años, era 10 años más grande que yo, entonces de alguna manera le agradezco mucho a esa persona
porque me ayudó un poquito a enfrentar esos miedos y a la vez también concientizarme, ¿no? Y desde ese entonces sientes que, o sea, como que has sido un tema que constantemente lo tienes presente, lo vives, Claro, sobre todo como persona sexualmente activa, tengo que ser muy responsable, entonces tengo que ser consciente de que estamos en ese medio, ¿no? Entonces que tengo que tener mis precauciones o extremar un poquito más las precauciones porque no es una sola persona, o sea, son varias personas, ¿no? Y creo que eso es lo que decía esta persona, ¿no? El riesgo está, pero está en que tú aminores ese riesgo, ¿no? Mi vida diaria está presente todos los días. Cada vez que la tomo a las 11 de la noche. No, pues es que ya tiene desde hace 10 años el simple hecho de tener VIH. Fíjate que yo recuerdo cuando yo, pues yo sí tuve una vida muy loca. O sea, yo sí me lo busqué, o sea, no... Yo pensaba, es que también era eso, la falta de información. Yo pensaba que el VIH estaba cuando ya la persona estaba en la cama. O sea, yo sí veía, por ejemplo, un hombre que tenía VIH bailando, guapo, con músculo, y pues uno piensa, pues ese no tiene VIH, porque uno lo asimilaba con el cáncer de piel, con las llagas, todo flaco y eso. Entonces yo decía, pues no, con los que me meto no tienen VIH, imagínate esa mentalidad que tenía. Y pues obviamente al tener prácticas de riesgo, pues me llevó realmente a encontrarlo, ¿no? Pero yo recuerdo que llevas una etapa, o sea, los primeros días obviamente es un duelo, es un dolor, es un duelo en el aspecto de que ya no te consideras como una persona normal, y aparte imagínate el prejuicio de ser gay y todavía VIH, pues obviamente sí tuve yo un peso muy fuerte. Pero poco a poco la vida me fue dando las herramientas, las experiencias y las personas para realmente llevarlo a cabo, porque de verdad si no estás empoderado en el tema, creo que sí realmente te llega a afectar demasiado tu emoción, tus emociones, tu paz mental. Y es una lucha personal que en mi caso pues la vas construyendo, ¿no? Con ciertas informaciones, con ciertos, también con grupos, ¿no? de apoyo, que también fue lo que a mí me ayudó mucho realmente a decir, bueno, tengo esto, pero yo quiero seguir viviendo, tengo ganas de vivir. Ya no sentía que lo tenía. O sea, yo empecé a tomar el medicamento como si fuera una pastilla de vitaminas o algo así. Y aparte, pues también llegaba a compartirlo con personas que tomaban una pastilla para la hipertensión, para la diabetes. Entonces, como que me agarré de ese grupito de personas que viven con una enfermedad crónica. Y pues fíjate que hasta eso afortunadamente yo no tuve la experiencia, bueno, no tuve esa mala experiencia, o sea, yo no llegué a desarrollar el SIDA, o sea, yo sabía que tenía prácticas de riesgo, entonces mi conciencia me decía, haz una prueba, y yo me hice la prueba, y cuando me la hice no tenía como 300 CD4. De buen nombre. Entonces todavía no entraba a la etapa de SIDA, entonces fue a tiempo. Entonces pues desde ahí yo pues agarré a pues echarle ganas, porque aparte estaba más joven, tenía que 25 años. O sea, ya entonces tenía más ganas de vivir que realmente lamentarme por lo que había hecho, o sea, pero así que pues no, de hecho también es importante hablar también de los efectos secundarios de los antirretrovirales, que a algunas personas se les afecta. A mí en mi caso no me afectó mucho, o sea, no había un síntoma que me recordaba, estoy tomando la pastilla, o sea, no. Y hasta la fecha no he tenido un problema que realmente, y hasta se me olvida a veces que tengo VIH. Pero sí lo tengo. Pues como comentario me gustaría como agregar de lo que dijiste, que yo no creo, y es como parte del estigma un poco, el decir que te lo hayas buscado, ¿no? O sea, como, pues sí hay conductas de riesgo, pero pues no es que lo hayas buscado, o sea, estabas viviendo tu sexualidad. Sí. Cuando empiezo a vivir con VIH, pues no hay manera de no tenerlo presente, ¿no? Porque empiezas a tomar una pastilla diaria, ¿no? A cierta hora. Y fue para mí muy curioso el cómo antes de vivir con VIH, no, o sea, como no era absolutamente nada presente en mi vida, a como es ahora. Y no tanto por el tema de, bueno,
sí sé que me tengo que tomar una pastilla o en todo caso que tengo que, a lo mejor para estar un poco mejor, ¿no? Tener mejor adherencia, como cuidar más bien la alimentación, o sea, como no tanto ese tipo de cosas, sino que creo que es más por el tema de que yo desconocía como toda la información y todo el tema que hay. Y entonces, al mismo tiempo que lo desconocía, pues también ignoraba y ni siquiera me ponía a preguntar cómo era como el tema de las personas que viven con VIH, ¿no? Y entonces, ya cuando empiezo a vivir con ello, pues ya es algo que ya no puedo ignorar, o que ya incluso me siento con la responsabilidad propia de saber del tema, porque pues yo vivo con esto, ¿no? Entonces, y no todos tienen que ser así, por supuesto que hay quienes no toman su medicamento y es su elección y está bien, o quienes no se atienden y también está bien, ¿no? Es como la decisión de cada persona. Yo desde mi punto, desde mi experiencia personal, fue como pues es que yo me siento con la responsabilidad propia de que yo necesito saber, y también necesito como estar consciente para poder pues sí, saber cómo voy a vivir a partir de ahora, ¿no? O ya después con el tiempo, eso al principio, ya después con el tiempo me di cuenta que pues eso, que llegas a un punto donde ya la adherencia al medicamento es pues normal, o sea que ya no, antes se me olvidaba bastante, ¿no? O sea, como tomar el medicamento se me olvidaba mucho, o sea, era como, ya se me olvidó, ya se me pasó una hora, yo no me la tomé, ¿no? Y ya, o sea, ya justo, ya con el tiempo ya se me olvida que vivo con VIH, si no es como por la pastilla, ¿no? Que te tienes que tomar, pero ya no es algo como tan que recuerde. Sin embargo, sí es algo que está presente en mi vida porque, pues sí, porque ya conozco esta información, ¿no? Me acuerdo que en algún momento yo tomaba un taller de otra cosa, pero el moderador nos decía al final, les tengo 2 noticias, ¿no? Una buena y una mala, ¿no? Ya nos pregunta, ¿cuál es la mala? Pues que a partir de ahora ya no te puedes hacer güey. ¿Y cuál es la buena? Que a partir de ahora ya no te puedes hacer güey, ¿no? Entonces es como, vuelvo a lo mismo, es elección de cada uno si se quiere como tomar su medicamento, cuidarse, etcétera, y está bien. Pero para mí fue eso, para mí fue como, pues ya no me puedo hacer güey, o sea, también si no me quiero tomar mi medicamento, ya soy consciente de eso y yo soy responsable de esto, ¿no? También si no quiero usar preservativo en mis relaciones, pues igual, ¿no? Soy consciente de esto, así como también fui consciente de que a lo mejor en algún momento tuve una práctica de riesgo, ¿no? Y desconocía, ¿no? Entonces, como ahora sí es algo que constantemente me pregunto o ronda mi vida, ¿no? Que no es como antes, que ignoraba por completo. ¿Puedo preguntar algo? ¿Por qué pudiera ser un motivo de no medicarte? Pues porque hay personas que por el mismo estigma, bueno, creo yo, no lo sé, pero hay personas que por el mismo estigma quizá no saben que el medicamento es gratuito, que pueden acceder a él, o también hay simplemente que no lo quieren, ¿no? Por el tipo de vida que pudieran tener, o sea, como es interseccional, ¿no? Desde el tipo de vida que pudieran tener, desde la educación que recibieron, desde el contexto en el que viven, o sea, como puede haber mucho de eso. Entonces, pues sí, realmente no somos la persona, más bien tendría que haber una persona que nos diga o que nos está medicando para que nos conteste eso, pero pues al final de cuentas a simple vista se pudiera contestar así, ¿no? O sea, como hay muchas cosas alrededor del por qué, pero pues también está en su derecho de no hacerlo porque tiene pues su derecho a cuidarse, ¿no? Y creo que es elección de cada uno de nosotros, ¿no? Claramente tenemos o queremos, ¿no? El deseo de estar bien o estar mejor, y no es que así no lo estés, pero también es pues sí, va a ser la elección de cómo nos queremos cuidar. Ok. Es que yo lo tomaba más como cuestión a lo mejor médica que por alguna reacción del medicamento o cualquier cosa, pero no tiene nada que ver con eso. Pues yo comentaría brevemente que sí ha pasado. Hay chicos que de repente, bueno, personas en general, usuarios, que tienen ciertos efectos. A veces lo comentan con sus médicos. Estoy hablando del pasado también. No tienen como la mejor respuesta y dicen, yo no me voy a seguir tomando esto porque me siento muy mal y esta no es calidad de vida, ¿no? Y creo que tienen como pues, todo su derecho. Yo sé parecido a lo que estabas comentando, o sea, yo llegué a escuchar, yo he escuchado 2 casos. De uno era porque no se aceptaba la enfermedad del paciente. O sea, la persona no aceptaba que pues tenía VIH y se puede desarrollar SIDA, y era tanto su negación que no tomaba el medicamento.
Y también escuchaba que era por los efectos secundarios, que por lo mismo que los efectos secundarios que te afecta dependiendo del cuerpo que uno tiene, la alimentación y hasta su manera en que se alimentaron su niñez, porque de verdad sí, yo sí llegué a escuchar efectos secundarios muy fuertes, vómito, diarrea, o sea, mareos, o sea, que obviamente pues una persona que tenía esos síntomas pues no eran, como decía Chris, no era calidad de vida y lo dejaban. Me imagino que ahorita por los avances de la medicina ya Sí, han ya cambió. minimizado todo ese tipo de efectos, Sí, ¿no? ha cambiado ya mucho. Pues son 30 años desde... Tengo entendido que en algún momento creo que utilizaron medicamento que utilizaban para las radiaciones. Pero Entonces, supongo que sí, porque... digo, antes- estoy hablando casi a principios de que se conocía la Y enfermedad. tomaban casi 12 pastillas. Sí. Y la otra creo que también está la parte emocional, ¿no? Que creo que eso es algo que pues que no podemos dejar de lado, y para mí es una cuestión como un momento o del proceso de la persona es que es súper válido. ¿Sabes qué? No quiero tomarlo, ¿por qué? Pues porque no quiero, ¿no? Y se vale, o sea, a lo mejor entre todas las personas que yo conozco hay personas que dicen, pues no quiero seguir adelante, o sea, como que hoy no quiero seguir adelante, y ellos creen que por dejar de tomar el medicamento también van a morir, y finalmente es como pasan 2, 3, 4 años y dicen, pues como que aquí estoy, ya pasé esa crisis, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y entonces acuden, vuelven a retomar, como si nada. Sí, eso sí supe. Por ejemplo, Sí. En Brasil le llaman el suicidio silencioso. O sea, mucha gente busca infectarse porque quieren morir pronto. Entonces, esa es la búsqueda que traen muchos, no nada más de nuestra comunidad, sino también heterosexual, porque dicen que no quieren tener una longevidad. Entonces, buscan infectarse y saber que van a tener una muerte temprana, según entre comillas, ¿no? Porque sabemos que a algunos se les puede manifestar más rápido y a otros pueden tardar en muchísimos años, como lo dijiste, y sin tener ningún tipo de convalescencia. Para los que no estén como familiarizados, cuando empiezas a tomar medicamento, pues sí o sea, como te puede cambiar el esquema si no te adaptas, y también te hacen diferente tipo de pruebas psicométricas para ver cómo estás reaccionando ante ello. ¿Hay diferencia entre el antes y el después del diagnóstico? Por ejemplo, de tu parte, ¿hay una diferencia, o sea, de la percepción de la vida que tienes ahora a como la tenías antes? Creo que mi percepción cambió solo como los primeros meses que recibí el diagnóstico. Ya posterior a eso, yo noto mi percepción de la vida ahora un poco igual a como la tenía antes. O sea, okay. sí, o sea, más bien fue como adaptarme, para mí fue como adaptarme a la idea, fue como, sí pensaba, desde la desinformación y todo, pensaba en cómo iba a vivir ahora y si tenía que cambiar cosas o si tenía que modificar mi vida o si, no sé, ¿no? Como cosas así que llegué a pensar. Porque pues no, pues sí, vuelvo a esto, ¿no? No tenía como información y no estaba familiarizado con ello, ¿no? Con vivir con VIH. Pero conforme fui pues sabiendo más del tema y conociendo más, y también conforme me fui conociendo a mí mismo y saber cómo estaba como adaptándome a vivir con VIH, ya fue como, pues no me representó ya después, o sea, como gran cambio, ¿no? Como dije, bueno, a ver, no soy una persona que coma mal, no soy una persona que no haga ejercicio, no soy una persona, ¿no? O sea, como entonces puedo seguir mi vida, y de vez en cuando también duro meses sin hacer ejercicio y duro meses tragando mal y duro meses, ¿no? Y digo, y no me pasa absolutamente nada, ¿no? Y en mis chequeos salgo absolutamente bien porque pues nada más tengo adherencia a mi medicamento, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, fuera de eso ya no cambió como tal mi percepción de la vida, ¿no? Regresó como a la misma percepción deprimente que tenía antes, porque eso está desde los 12 años y hasta la fecha sigue. Entonces, pues sí, o sea, no hubo como ahí un cambio, más que durante el proceso de unos meses, que yo le llamaría como de duelo, un poco de, pues sí, de recibir un diagnóstico. Okay. A mí me gustaría comentar que es importante también, bueno, tiene que ver mucho también tu entorno social, qué grupos de apoyo tienes, porque en mi caso yo, hubo un antes y después, pero cuando yo recibí el diagnóstico obviamente yo ya me vi así de, ya me morí solo, nadie me quiere,
De hecho, yo lo que hice, fíjense, les voy a comentar, yo me autoprotegí, o sea, yo cuando me enteré que tenía VIH, yo no le dije a nadie, o sea, ni mi familia, ni mis padres, se murieron sin saberlo, ni sabía nadie, ni mis amigos, nadie, o sea, yo me hice de esa parte como responsable, o no sé cómo decirlo, o terquedad, ¿no? De yo mismo, ponerme un caparazón y viví años, o sea, como 6, 7 años de que yo iba así a... Te vengo, voy a hacer unos análisis, y era capacitada que me hacían CD4 y luego te hacían cómo estaba tu hígado, esos análisis. Yo iba y me acuerdo que yo llegaba y me sentaba en Capacit. Y sí me sentía triste, me sentía solo, pero por una parte decía, pues es que es parte de lo que ahora voy a empezar a vivir. Es algo de lo que yo ahorita pues me toca vivirlo, o sea, y no puedo cambiarlo, o sea, como que ya ni modo. Pero ya pasando los años, uno vuelve a ser uno mismo, o sea, creo que ya el VIH ahorita a mi edad, ya no me estigmatiza mucho. Y aparte también, algo que les puedo comentar a mí, lo que a mí me ayudó mucho fue que justamente cuando yo estaba recién diagnosticado, hubo el primer, en ese entonces, no sé si todavía siguió, el primer congreso en México de jóvenes con VIH, que fue en Colima. Casual, a azares del destino yo llegué, porque no podía uno de los que iba a ir. Me dijo, bueno, puedes ir a mi representación. Y yo fui. Y entonces, pues era una gama de personalidades de jóvenes de todos los países, de todos los estados de México, porque era nacional, me acuerdo. Y pues obviamente eran 3 días de conferencias, de platicar sus vidas. Y entonces ahí lo que a mí me ayudó mucho a empoderarme realmente fue escuchar historias de otras personas que vivían con VIH y que tenían una vida, entre comillas, normal, o sea, una vida, tenían planes, había mujeres, había hombres heterosexuales, o sea, había tanta apertura y tanta, de realmente que, pues, había ese ejemplo, ¿no? De personas que si ellos pueden, tú también puedes seguir, ¿no? Y eso fue lo que a mí me ayudó mucho, pero ha habido casos y he escuchado casos de jóvenes que no tienen o no saben cómo manejar. Por eso es importante que cuando hayan recibido un diagnóstico de esta magnitud, pues realmente se vaya acompañado con un psicólogo, porque de verdad, si no tiene un acompañamiento, pues su vida puede, emocionalmente, mentalmente, puede ir muy mal, ¿no? Porque lo que les digo, también tiene que ver mucho el entorno social. Si él le dice a un amigo o a su familia y su familia lo terminan corriendo, pues obviamente imagínense el infierno que va a vivir la joven o el joven. Uh-huh. Entonces sí es muy importante que realmente vaya con un psicólogo. Y que también le cuente, ese es un tip que a mí me ayudó mucho, que le cuente realmente el diagnóstico a una persona que realmente sea leal. O sea, más allá de que sea familia o no sea familia, que sea leal. Por en caso de que tal vez haya una complicación más adelante, ¿no? Y no decírselo a la primera porque yo he escuchado casos de la primera borrachera, o que le dijeron al novio y el novio los enojó y le dijo a la familia, no, o sea, de verdad que digo que sí mantengan un poco en discreción ese resultado y que realmente conozcan a su entorno y sepan con quién confiar, porque hay gente que realmente puede dañar con saber, ¿no?, el estado psicológico de otra persona. ¿En un inicio? En un inicio, pues es que, bueno, te digo, depende de su entorno. O sea, a mí me sirvió eso, digo, o sea, yo sí me fui extremo, o sea, yo no le dije a nadie, y 7 años así de tomar la pastilla, así escondí el medicamento, o sea, de verdad así como que casi escondiendo lo que nadie me viera que me iba a tomar el medicamento, y así me la pasé 6 años. Apenas el año pasado supieron mis hermanos que tengo VIH. Apenas, esos son 10, 11 años que tengo. Y eso fue por una situación que se tuvo que enterar. ¿Y cuando tú ya se los dijiste? Pues que yo no se los dije, ya lo sabía, se los comentaban por otra persona. Okay. Fue una circunstancia que yo estaba encerrado en un lugar. Entonces, pues por medio yo le dije a esa persona, bueno, estaba anexado pues ya. Entonces yo le dije a los administradores del anexo, ¿saben qué? Pues es que yo necesito tomar medicamento, porque pues ni modo, yo no iba a dejar de tomar mi medicamento, sí, más porque no, pues si hubiera sido guardando. Dije, ya se va a explotar la bomba, que explote de una vez. Y ya una de las personas que administraba el anexo, siento la habitación, no se escucha tan feo. Pues le dije, ¿sabes qué? De hecho era mi primo. Entonces hubo esa confianza de decirle, ¿sabes qué? Pasa esto, tengo esto. Y obviamente no tengo contacto con ellos. En ese entonces, tú díselos, yo no tengo tema que ya lo sepa. Entonces ya por ahí descubrieron que yo tenía VIH. Y ya cuando obviamente ya volví a ver a mi familia,
pues no fue así de... O sea, yo sentí el trato normal, no... Ni hemos hablado del tema. Bueno, de repente así, cuando me dijeron los tatuajes, y me dije, no pasa nada. Y ya, pero... Una de las formas en cómo se presenta conmigo, es que a mí me gusta ver, por ejemplo, películas, ¿no? O sea, o documentales o videos, videoblogs, así de, mi vida y todo esto, ¿no? Sobre el tema. También los contenidos han ido cambiando esta percepción, ¿no? Esta percepción de la que estábamos hablando. Y sé que existen ahora, por ejemplo, series o contenido donde esto es más como de, el personaje vive sus aventuras y todo esto, y el plus, que a lo mejor no te lo esperabas, es que es un personaje con VIH. Contrario también a documentales, series, tanto viejitas como actuales, que abordan cómo se vivió. Entonces, a mí esta es una de las formas en las que, por ejemplo, me gusta en cuanto a la percepción de lo que es lo que estamos hablando. Ver cómo fue, cómo se vivió mundialmente, en lo personal, en la familia. El VIH está presente el día a día. Digo, cuando me tomo la pastilla, no es algo que me acuerde, esté trabajando y me acuerde que algo está mal o del diagnóstico, sino es un pequeño recordatorio, muy mínimo, como que, me tengo que tomar la pastilla. Luego ni mentalizo ni pienso para qué esto, o sea, nada más ya sé que la agarro y a la hora me la tomo. El diagnóstico creo que para mí me cambió. Suena raro porque podría ser que yo lo veo con una experiencia positiva, a lo mejor por eso no le tengo tanto rechazo, me llevo muy bien con el diagnóstico, porque hubo un antes y un después del diagnóstico, en la parte de que yo vivía muy mal, ¿qué era lo que vivía muy mal? Yo vivía en el closet, nadie sabía de mi sexualidad, vivía aislado, yo me autoaislaba, solito estaba trabajando, con tal de que, si me preguntaban qué pasaba, pues decía, no, pues todo el día estoy trabajando, ¿a qué horas? Entonces yo creo que fue un cambio de mi vida porque el diagnóstico sí llegó fuerte, porque yo tenía 3 CD4, después se platicará creo que de qué tiene que ver, qué estos son los CD4, pero realmente 3 CD4 significa estar en etapa SIDA. Aunque pareciera que yo estuviera muy malo con el diagnóstico clínico, porque lo ves clínico, no tenía tantas enfermedades oportunistas como podría parecer o tener. Pero sí fue como yo sí quiero vivir, fue, porque pude tomar la decisión, ya hay que dejarnos hasta aquí, o yo quise luchar por vivir, entonces fue como un cambio en mi vida, como cuando alguien tiene un accidente y como que ve la vida antes o después, porque yo sí estuve cerca de la muerte, y no quisiera marcarlo tan triste, porque yo no lo veo así, o no trato de recordarlo así, llegué a estar mal en el hospital unos días, pero no tan grave como entubado o algo así, pero sí, ya con apoyo de oxígeno. Entonces yo sí lo veo... Sí lo vivo día a día, pero lo veo con cariño. Porque yo no me imagino de qué hubiera pasado de mí, qué hubiera sin este diagnóstico. No es romantizar tampoco el diagnóstico, sino simplemente que a mí sí me cambió y fue un parteaguas. Y eso a lo mejor me ayudó a tener una buena relación con el virus y no estarme peleando como mucha gente le pasa, ¿no? Que pelea o por no lo acepta. ¿Cómo piensan o cómo ven el tema de la prevención en sus vidas? ¿Cómo lo llevan o qué opinan de eso? Gracias por acompañarnos. No dejes de ver la segunda parte.